para poder empezar. Muy bien, chicos, nosotros habíamos quedado en la última diapositiva que ustedes tienen, que es hasta aquí, donde pues clasificábamos a los lenguajes de programación en tres: lenguaje de máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel, ¿sí? Muy bien, hasta allí no había ningún problema, ¿no? Comenzamos a ver el primerito, el famoso lenguaje de máquina, que sabemos que es el lenguaje que nuestra computadora trabaja originalmente. Un ordenador trabaja originalmente con el código binario, con el 01010101, bueno, y como queramos nosotros combinarlo, ¿no? Pero es un ejemplo. Después de este código, obviamente en este tipo de lenguaje pudimos hacer una especie de ejercicio, de demostración. También encontramos una página en internet donde nosotros podíamos escribir y nos convertía a código binario. Sí, bien. El día de hoy pues tenemos el avance de estos temas, y el día de hoy tenemos este de aquí, ¿sí? El lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué es lo que significa, ¿sí? Un lenguaje de bajo nivel. Nosotros encontramos un tema muy importante, que es el assembly, ¿sí? Assembly se lo caracterizó pues como un lenguaje comenzando ya a utilizar ya un poquito más de menos complejidad en comparación al lenguaje binario. Sin duda alguna, configurar o ingresar información o hacer un tipo de ejercicios en el código binario era algo, pero como para dioses, hacer ese tipo de programación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros, en nuestra mente, es muy difícil poder guardar secuencias numéricas, y por eso nosotros, en este caso los informáticos de esa época, se vieron en la necesidad de poder crear un lenguaje pues el cual pues pueda obviamente interpretar la computadora, pero no estar poniendo 0 y 1, 0 y 1 y 0 y 0. De ahí comienza la historia de los famosos lenguajes de programación. Y en el lenguaje de bajo nivel se creó el famoso assembly, ¿sí? Muy bien, el assembly no quiere decir que no era complejo en su tiempo, era un poco complejo también, pero no en comparación con el código binario. Muy bien, vamos a leer lo que significa el assembly. Ensamblado o assembly, ¿sí? Colección de archivos o ficheros agrupados juntos para formar una unidad lógica o biblioteca de código parcialmente compilado. ¿Qué significaba esto? Que por ejemplo yo ya tenía o ya se había creado en ese tiempo, o se creó en ese tiempo, unas pequeñas palabras, ¿sí? Unas pequeñas palabras, el cual pues ya realizaba algo, ¿sí? Ya realizaba una configuración, ya realizaba un procedimiento. Dentro de los más utilizados en ese tiempo era pues el de sumar, por ejemplo, ¿sí? Ya por ejemplo ponía un número, otro número, y ponía la palabra sumar y ya me sumaba ese valor. O sea, ya se utilizaba una palabra, ya no tenía que ingresar. Para sumar necesito que poner 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 para poder ingresar la palabra sumar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahora con este tipo de lenguaje, hasta donde tengo entendido, los primeros sistemas operativos fueron creados incluso con este tipo de lenguaje. Muy bien, vamos a leer más abajito. También tenemos otro pequeño concepto, ¿sí? Tenemos otro pequeño concepto donde dice: un lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación, ¿sí? Si ustedes alguna pregunta se encuentran por ahí en el aporte, por ejemplo, un lenguaje ensamblador se lo considera como un lenguaje de programación verdadero o falso. Entonces usted tendrá que decir verdadero, porque un lenguaje de ensamblador es un lenguaje de programación que se puede usar para decirle directamente a la computadora qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Se acuerdan que yo le dije? Yo puedo escribir ya en el lenguaje assembly, puedo poner por ejemplo la palabra reservada sumar. Entonces me va a decir que sume algo, ¿sí? Entonces
Ojo con eso. Ya hay algo un poquito más de facilidad. ¿Sí? Bien. Sigamos. Un lenguaje ensamblador es casi exactamente como el código de máquina que una computadora puede entender, excepto que usa palabras en lugar de números. La diferencia. Nosotros en palabras los podemos entender mucho más. Quizás el ejemplo de sumar no sea algo como que tan grande, ¿sí? ¿Cuál era la pequeña desventaja de este lenguaje assembly, ¿no? El lenguaje ensamblador? Que no existía, obviamente, tantas palabras para tantas operaciones que se puede realizar en la computadora. Entonces, se dieron cuenta que sí les estaba dando resultado, obviamente, este tipo de lenguaje, porque ya no era tan necesario, ¿sí?, el lenguaje binario. Eso quiere decir, no quiere decir que el lenguaje binario dejó de existir. Sí, sí sigue existiendo y sigue lo mismo. Lo que pasa es que este lenguaje hace obviamente que interprete, ¿sí? Nosotros al momento de ingresar ya no solamente ingresamos números, sino que ingresamos palabras, pero dentro del programa, ¿sí?, dentro del lenguaje de programación, interpreta lo que nosotros ingresamos en palabras, de igual los cambia a código binario para que nuestra computadora sí lo entienda. Ojo con eso. Muy bien, sigamos entonces de una vez, ya que esto no tiene tanta historia, ¿no? Tiene su historia, sí, aquí hay un ejemplo incluso, donde nosotros ya podemos ver palabras, ¿sí? Data, por ejemplo, data 1, data 2, data 3, ¿sí? Por ejemplo, la palabra hello, y utilizar ciertas funciones que se crearon en ese tiempo, ¿sí? Bien, listo, sigamos con la siguiente diapositiva. Clasificación de los lenguajes de programación, lenguaje de alto nivel. Aquí es donde ya viene prácticamente la maravilla de los lenguajes de programación que existen hoy en día. El lenguaje, pues, digamos que nativo, por decirlo así. El lenguaje padre de todos los lenguajes de programación nacen de aquí, ¿sí? Del lenguaje C y C++. Pero, ¿quién fue primero? Obviamente fue C. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice nuestro pequeño concepto. El lenguaje C es un lenguaje para programadores en el sentido de que proporciona una gran flexibilidad de programación y una muy baja comprobación de incorrecciones, de forma que el lenguaje de bajo la responsabilidad del programador, acciones que otros lenguajes se realizan por sí mismos. C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos de alto nivel. No quiere decir que el primero no lo es, ¿sí? Si lo es también. Es un lenguaje de programación orientado a objetos de alto nivel que ayuda a los programadores a escribir programas rápidos y portátiles. C++, C++, proporciona soporte de biblioteca enriquecido en forma de biblioteca de plantillas estándar. Bueno, quizás por el momento no es tan entendible esta parte de aquí, ¿no? Sí, por el momento no es tan entendible quizás esta parte de aquí, pero más adelante, mientras nosotros vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo obviamente la clasificación de los famosos lenguajes de programación. Y vamos a ver que el famoso lenguaje de alto nivel resulta ser más fácil que, por ejemplo, que el lenguaje ensamblador. Resulta ser mucho más fácil que el lenguaje de máquina, ¿sí? No quiere decir que si el lenguaje de programación va subiendo de categoría, eso está más difícil. No, al contrario, es más fácil. Cada vez los lenguajes de programación, o por lo menos los que crean, los que se van actualizando, se están haciendo, como quien dice, más adaptables para que las personas, en este caso nosotros, ¿sí?, en algún futuro, programadores, nosotros podamos utilizarlo con una gran facilidad, ¿sí? Esa es la idea realmente de hoy en día de los lenguajes de programación, de que la persona no tenga ninguna complicación en el momento de escribir algún código. De eso se trata en la actualidad. Y hoy en día, pues, se utilizan muchas aplicaciones
ya en el contexto de programas de donde obviamente se escribe el código de lenguaje, vamos a ver más bueno, en el próximo periodo lectivo, lenguajes de Java, por ejemplo, que es un lenguaje de alto nivel, pero que la base de ese lenguaje de alto nivel está con el lenguaje de C++. ¿Sí? Bien. Y vamos a ver un pequeño ejemplo para darles una pequeña demostración, nada más así facilito, lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, con la facilidad de los lenguajes. Vamos a hacer una pequeña prueba con un lenguaje que se lo podría denominar un lenguaje de alto nivel, aunque no lo consideran como un lenguaje de programación neto, pero es un lenguaje en el cual ustedes se van a dar cuenta que por medio de texto, en este caso sí es un texto, ¿sí? Texto neto, ustedes pueden mostrar o presentar algo, ¿sí? Bien, vamos a hacer esa pequeña demostración. Voy a minimizar por el momento lo de aquí y voy a crear un nuevo archivo. Miren que desde un documento de texto, ojo con esto, desde un documento de texto yo voy a hacer algo, ¿sí? Esta pequeña demostración de un lenguaje, aunque no es netamente un lenguaje de programación, pero es un lenguaje de hipertexto. Es un lenguaje que se utiliza para las páginas web, ¿sí? Para la creación de páginas web. Muy bien. Y ese lenguaje se lo conoce como el famoso HTML, ¿sí? Voy a abrir un poquito más el formato, está muy pequeñito. Ahí creo que se ve un poco mejor. Vamos a hacer un poco más todavía. Es una pequeña demostración nomás. Ahí. Bien. Miren, por ejemplo, estoy solamente en un documento de blog de notas, ¿sí? Solamente para hacer una pequeña demostración. Y voy a crear un archivo con pocas líneas de código, un archivo de una página que me presente, por ejemplo, mi nombre, una página web, pero no obviamente subida en la nube, no es que ustedes lo van a ver, no, sino que es de manera interna nada más. Pues voy a poner HTML, ¿verdad? A esto de aquí que yo estoy escribiendo se le llama etiqueta, ¿sí? HTML, ¿sí? HTML. Entonces vamos a escribir por acá. Si ustedes se dan cuenta, para una de las bases para poder iniciar este lenguaje es el menor que y el mayor que. Y dentro del menor que y el mayor que, yo pongo obviamente mi código, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, algo adicional es que mi código está escrito hasta ahora solamente en idioma inglés, ¿sí? Para los que ven inglés, head, ¿qué significa? A ver, vamos a ver si se acuerdan. Eso se utiliza, ustedes se van a ver esto como materia, por cierto. Profe, cabeza. Exacto, muy bien. Entonces, head, que significa cabeza, conocido como aquí en HTML, la cabecera de mi página web. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa body? Ahí está body. Vean. Obviamente aquí lo estoy haciendo como ejemplo nada Cuerpo, más, ¿no? profe. Pero allí no es obviamente que yo programo aquí en el blog de notas, no, se lo hace con un programa que es mucho más rápido en el momento de escribirlo, pero lo estoy haciendo de manera demostrativa. Muy bien, un estudiante contestó, ¿no? Body, cuerpo, muy bien. Ahora sí voy a mandar un mensaje. El mensaje lo estoy mandando con una etiqueta llamado H1, ¿sí? Que es una etiqueta de encabezado, pero puedo poner otro tipo para texto se utilizan varias etiquetas en realidad, muchas etiquetas. Bien, ahora vamos a dejarlo así nomás como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Así nomás, con estas pocas líneas de código, ¿sí? Yo voy a presentar el nombre en la parte superior de mi página
y un contenido dentro del cuerpo de la página. Porque donde dice cabecera, dentro de cabecera, porque aquí está la apertura y acá el cierre, tenemos otra etiqueta que se llama title. Title significa título, ¿sí? Title, título. Entonces, el título de mi cabecera se llama mi web. Y dentro del body, o sea, dentro del cuerpo, lo que nosotros podemos ver en las páginas se llama cuerpo. ¿Sí? Voy a presentar un mensaje que diga Víctor Sellery. Bien, voy a guardar este archivo. Aquí hay una pequeña diferencia, que al guardar este archivo yo voy a ponerle un nombre cualquiera, con una pequeña diferencia, que tengo que ponerle el nombre de la extensión, ¿sí? Web.html, el mismo nombre que puse en las etiquetas, pero sin el menor que y sin el mayor que. Web.html, y quiero que se guarde en el escritorio. Miren lo que pasó. Espero que sepan lo que acaba de pasar en este momento. Se acaba de crear, ¿sí? Como cuando guardo un documento, se acaba de crear lo de aquí. Observen, miren, ahí está. ¿Qué dice ahí? Web, ¿sí? Y se hizo con el icono en el Google Chrome. Eso quiere decir que al momento que yo le puse .html, se me creó automáticamente un documento que es para un navegador web, ¿sí? Ya miren cómo en la máquina entiende o sobreentiende automáticamente de lo que se trata este tipo de documento, ¿sí? Bueno, vamos a minimizar y vamos a abrir el documento para ver qué pasa. Ahí está, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el título había puesto mi web? Ahí está la palabra mi web. Miren, como en los nombres de las pestañas de internet. WhatsApp, por acá primero informática, el correo institucional, por acá también tengo el correo personal, ¿sí? Muy bien. Entonces, mire cómo puedo poner el título como lo ponen todas las páginas web, ¿sí? Y por acá tengo yo mi nombre y mi apellido, y lo presenta obviamente en el cuerpo. ¿A qué se le llama ¿a qué se le llama cuerpo? ¿Sí? A todo lo que encaja obviamente la parte visual. ¿Cuál es la parte visual? Todo esto, chicos. Miren, no me permite usar WebPaint aquí en el navegador si no estoy en línea. Bueno, no importa. Listo. Entonces, ¿a qué se llama este cuerpo? A todo esto de aquí. Cuando estoy con el mouse, chicos, a todo esto. A todas las partes donde las personas ponen su información en internet. A eso se le llama body. Dentro de body va todito el contenido. ¿Sí? Todo el contenido que yo quiero poner, texto, imágenes, videos, qué sé yo, lo que se me ocurra poner ahí, o lo que todo el lenguaje de este me permita poner. Entonces, ese lenguaje, ¿sí?, que se lo utiliza para crear las páginas web, se lo considera obviamente quizás no netamente un lenguaje de programación, pero por medio de palabras, ¿sí o no? Por medio de palabras yo puedo mandar a presentar algo que en este caso el navegador lo interpreta, ¿sí? Y en el caso del lenguaje de programación también puedo poner palabras, es otro tipo de lenguaje, pero que mi computador también lo entiende, ¿ok? Bueno, es un pequeño ejemplo nada más, chicos, para que ustedes puedan observar cómo surge esto de los lenguajes, cómo funciona, ¿sí? Y cómo se puede uno presentar y ver. Miren, chicos, por el momento se nos terminó nuestra media hora, estamos por terminar. Vamos a dejar por el día de hoy, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, ¿ok? Chao, chao, chicos. Antes de que terminemos, por favor, vamos a activar nuestras cámaras para hacer una pequeña captura, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña captura de los chicos que estamos aquí en clase. Por ahí recién están activando sus cámaras. Bueno, listo, chicos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el día lunes, Dios mediante. Pasen bien, tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Chao.
pasen bien.